El inicio del fin terrenal. La noche caía lentamente sobre Jerusalén. Las sombras del anochecer envolvían las calles de piedra, mientras el murmullo de la ciudad se transformaba en un susurro reverente. Era la víspera de la Pascua, una festividad milenaria, llena de significado para el pueblo de Israel. Pero esa noche sería distinta. Esa noche, el Cordero de Dios se sentaría por última vez con sus discípulos, no solo para celebrar, sino para enseñar, servir, amar y preparar el corazón de sus amigos para lo que estaba por venir. Jesús, con mirada serena pero llena de una profundidad inabarcable, sabía que su hora había llegado. Había amado a los suyos hasta el fin, y ahora se disponía a dar el ejemplo supremo de ese amor. Mientras caminaban hacia el aposento alto, sus palabras eran pocas, pero su presencia lo decía todo. Los discípulos, sin comprender del todo, seguían sus pasos, aún ajenos al peso del momento que estaban por vivir. El aposento alto era modesto, iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Allí, el Maestro los reunió para compartir una cena, pero también un mensaje eterno. No era solo un banquete físico, era un banquete espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, estaba impregnado de significado. Jesús se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, un acto impensable para un maestro. El agua resbalaba por los pies polvorientos, mientras las manos del Salvador los limpiaban con ternura. Pedro, confundido, se resistió. «Jamás me lavarás los pies», dijo. Pero Jesús, con una voz suave, respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». En ese momento, Pedro, vencido por el amor de su Señor, exclamó: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió. El mensaje era claro. Para compartir la comunión con Él, era necesario ser limpio por dentro y por fuera. Era un acto de humildad, de servicio y de un amor que se agacha para levantar al otro. La mesa del amor y la traición. La mesa estaba dispuesta. El pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas, todo estaba preparado para la celebración de la Pascua. Pero Jesús, en silencio, contemplaba a sus amigos con una mezcla de ternura y tristeza. Él sabía que esa cena marcaría el punto de quiebre entre lo terrenal y lo eterno. Sabía que entre esos 12 que le rodeaban, uno le entregaría. Y, aún así, les amaba sin condiciones. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo partió y lo entregó, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Y luego, tomó la copa. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Los discípulos, todavía sin comprender en su totalidad, tomaron el pan y bebieron del vino. No sabían que estaban participando del acto más sagrado de la historia, el nacimiento de la Santa Cena. El pan no solo era alimento, era entrega, era sacrificio, era el símbolo de un cuerpo que pronto sería herido, lacerado, clavado. El vino no solo era bebida, era sangre derramada por amor. Un nuevo pacto nacía esa noche, sellado no con palabras, sino con el dolor más puro y el amor más limpio que el mundo haya conocido. Pero en medio de ese acto de amor, una sombra se cernía sobre la mesa. Jesús miró a sus discípulos y pronunció unas palabras que helaron el ambiente. «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». El murmullo fue inmediato. Uno por uno comenzaron a preguntarse: «¿Seré yo, Señor?». Sus corazones se estremecieron ante la posibilidad de traicionar al Maestro que tanto les había dado. Y entonces, con una voz temblorosa, Judas preguntó: «¿Soy yo, Maestro?». Jesús le respondió con una frase que solo él comprendería del todo: «Tú lo has dicho». Aún así, le ofreció el pan. Aún sabiendo lo que estaba por ocurrir, Jesús no apartó su amor. Lo partió también para Judas, porque el amor de Dios no excluye, no retira la mano. Incluso frente a la traición, el corazón de Cristo permanece abierto. Un nuevo mandamiento. Después del pan, del vino y de las palabras que estremecieron a todos, Jesús se levantó de la mesa. Tomó una toalla, se ciñó con ella y llenó un recipiente con agua. Luego, uno por uno, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ellos no podían entenderlo. ¿El Maestro, el Hijo de Dios, postrándose como un siervo? Pedro se resistió,
con la dignidad de quien no concibe que el Señor le sirva. Pero Jesús, con ternura, le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro entonces, conmovido, exclamó: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Este acto, que podría parecer simple o incluso simbólico, fue en realidad una enseñanza profunda. El mayor entre nosotros debe ser el servidor de todos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y esa noche lo dejó claro de la manera más impactante posible. El amor se demuestra sirviendo, no desde el trono, sino desde el suelo, con las rodillas dobladas y el corazón dispuesto. Y fue entonces cuando Jesús pronunció uno de los mensajes más transformadores que han cruzado la historia. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». No era solo una instrucción moral, era el centro de su legado. Jesús no dejó escritos, no construyó templos, no fundó una institución terrenal. Dejó algo más poderoso, un mandamiento. El amor, no un amor condicionado, egoísta o sentimental, sino un amor que sirve, que perdona, que se entrega, que es capaz de lavar los pies del que le va a traicionar. Imagina por un momento a Jesús mirando a los ojos a cada uno de los discípulos mientras pronuncia esas palabras. Algunos serían perseguidos, otros morirían por su causa, otros fallarían, pero todos llevarían dentro el eco de esa noche, el eco del amor, la traición que partió el silencio. En medio de ese momento sagrado, donde el amor llenaba la habitación como una fragancia celestial, Jesús se volvió sombrío. Su mirada se detuvo, y el silencio se apoderó del lugar. Entonces pronunció palabras que helaron el alma de todos. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron entre sí, confundidos, con el corazón agitado. «¿Acaso soy yo, Señor?», preguntaban, uno tras otro. La idea de que uno de ellos pudiera traicionar al Maestro era inconcebible, pero Jesús lo sabía. Sabía que Judas ya había tomado su decisión. Sabía que el precio había sido pactado, 30 piezas de plata. Y sin embargo, le lavó los pies, le ofreció el pan, le dio la oportunidad de recapacitar. Ese es uno de los misterios más conmovedores de la última cena. El amor de Jesús no excluyó a Judas. Hasta el último momento le ofreció gracia. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer lo mismo con quienes nos traicionan? Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo entregó a Judas. Un gesto de intimidad y confianza, pero Judas, con el corazón endurecido, lo recibió como quien recibe una sentencia. Y Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas se levantó. Salió de la habitación. El Evangelio dice algo simple pero poderoso. Y era ya de noche. No solo era de noche fuera, también lo era en el alma de aquel que abandonó la luz. La traición no detuvo el plan de Dios, solo lo puso en marcha. Jesús no fue víctima de una conspiración humana, fue el Cordero voluntario que se ofrecía por amor. Aún sabiendo que el beso de Judas estaba cerca, Jesús eligió amar hasta el final. El nuevo mandamiento: amar como Él amó. Después de que Judas salió, el ambiente en el aposento alto cambió. El peso de lo que estaba por venir se sentía en cada suspiro, pero también comenzó a brillar una luz distinta, la claridad de la misión, el propósito eterno del amor. Jesús, sabiendo que quedaba poco tiempo, les habló con una ternura que solo se ve en las despedidas sinceras. Les dio un mandamiento que no era nuevo en palabras, pero sí en profundidad, en radicalidad, en ejemplo. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros». Esa frase lo cambió todo. Ya no se trataba de amar al prójimo simplemente como a uno mismo. Ahora, el estándar era más alto. Amar como Jesús amó, con un amor que lava pies, que perdona al traidor, que se parte por los que ama, que no espera nada a cambio, que da la vida. Jesús estaba preparando a sus discípulos para vivir en un mundo sin su presencia física, pero no sin su espíritu. Les mostraba el camino, el amor no como emoción, sino como acción, no como teoría, sino como sacrificio real. Ese mandamiento sigue siendo el corazón del Evangelio. En un mundo dividido, herido, hostil,
Jesús nos llama a ser reconocidos no por la doctrina que sostenemos, ni por los ritos que celebramos, sino por el amor que practicamos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué sencillo y qué difícil a la vez. Porque amar como Él amó significa morir a uno mismo, perdonar sin medida, abrazar al enemigo y servir incluso cuando no se es comprendido. Pero es ahí, en ese amor extremo, donde la Iglesia se vuelve verdaderamente luz del mundo. La última cena no fue solo el acto que instituyó la Eucaristía. Fue el escenario donde el amor fue definido para siempre. El amor que lava, que parte el pan, que advierte con compasión, que abraza aún en la traición. Ese es el legado que Jesús dejó esa noche. El amor que permanece. Un llamado a nuestra generación. Al concluir aquella noche sagrada, Jesús alzó su voz en oración. No una oración cualquiera, sino la más íntima, la más reveladora, la oración sacerdotal de Juan 17. En ella no solo oró por sus discípulos, sino también por nosotros, por todos los que algún día creeríamos en Él. Jesús sabía que estaba por enfrentar el dolor más grande, y aún así, pensaba en ti, pensaba en mí. Oró para que todos fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Oró para que estuviéramos protegidos del mal, para que permaneciéramos en la verdad, y para que su gozo estuviera en nosotros. Qué impresionante es saber que en su última noche libre, Jesús nos llevó en su corazón. No pensó solo en el sacrificio, pensó en el fruto de ese sacrificio, una familia redimida, unida por el amor, sostenida por la gracia. Cuando finalmente salieron del aposento alto, lo hicieron cantando himnos. La tradición judía indica que probablemente entonaron los salmos del Jalel, Salmos 113 al 118, cantos de alabanza y confianza en Dios. ¿Te imaginas a Jesús, sabiendo lo que venía, cantando con sus discípulos? Su corazón estaba lleno de fe, no de temor, de entrega, no de resistencia. Ese canto fue su manera de decir: Padre, aquí estoy. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así terminó la última cena. Pero no terminó el legado. El legado sigue hoy. Cada vez que recordamos ese pan partido, esa copa compartida, esa toalla en las manos del Maestro, ese mandamiento nuevo, esa oración que aún nos cubre. La última cena nos llama a vivir una fe encarnada en la humildad del servicio, compartir la mesa con gracia, con memoria y con esperanza, amar sin condiciones, como Jesús lo hizo, ser uno, aún en medio de nuestras diferencias, permanecer firmes en la verdad y en la oración. Ese legado de amor es más necesario que nunca. En un mundo que corre, que divide, que olvida, nosotros somos llamados a recordar lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él prometió. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, cada vez que partimos el pan en comunidad, proclamamos esa verdad eterna. Jesús nos amó hasta el fin. Y ese amor sigue transformando el mundo. Que este mensaje no solo se quede en tus oídos, sino que transforme tu corazón. Que vivas cada día recordando que la mesa sigue abierta, que el pan sigue siendo partido, y que el amor de Cristo sigue llamándote a vivir para Él y con Él. Amén.